En el caso de este tema de la guerra civil en Bolivia, lo último que habíamos visto es justamente la pérdida del litoral frente a Chile. El presidente en ese momento era Hilarión Daza, para hacerles recordar un poquito, darles el contexto. Posteriormente, una vez que es sacado Hilarión Daza del poder por Narciso Campero, Narciso Campero se hace cargo de lo que va a ser la guerra del Pacífico. Dentro de lo que es la guerra del Pacífico ha existido dos grupos, habíamos dicho, uno que eran los pacifistas y otros los guerreristas, y esos hacen dar la posibilidad de que Bolivia deje la guerra. Y posteriormente a la pérdida del litoral va a haber diferentes presidentes. Les voy nombrando así simplemente rápidamente: Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, Mariano Baptista, hasta llegar a lo que va a ser el presidente de este tema, la guerra civil, el presidente Severo Fernández Alonso. Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando a continuación, compañeros. El tema, y está la guerra civil, o llamada también con el otro nombrecito, la guerra federal. 1898 al año 1899. Van a ir tomando nota, como siempre les digo. Aparentemente el tema, fíjense, parece ser extenso, uno podría ver los años simplemente y diría, son 2 años de conflicto, pero en realidad no. Ni siquiera va a ser un año entero, va a ser simplemente medio añito lo que va a desarrollarse como la guerra civil en Bolivia. Es noviembre, vamos a ir teniendo un poquito en la mente la información: noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Fíjense, entonces, va a ser muy pocos meses en los cuales se va a ir desarrollando este conflicto. Una vez que ya está anotado, vamos detallando ahora sí el caso de lo que va a ser los antecedentes. Anótense como primer punto, un primer subtítulo: antecedentes. Y como siempre les digo a los compañeros, está bien darnos una capturita ahí de lo que está escrito todo, pero vayan detallando también en los apuntes acerca de lo que es el Partido Conservador, el Partido Liberal y demás. Vamos a ir dando algunos datos que no están en la pantalla. ¿A ver? Entonces, eso es lo que quiero que vayan tomando nota, compañeros. El primer detallito acerca de este primer antecedente es netamente político, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ir indicando es dónde nace el Partido Conservador. Y eso vayan tomando nota. El Partido Conservador tiene su origen en la Guerra del Pacífico. En algún momento les decía, por ese motivo es que desde nuestra perspectiva decimos que en realidad todo está relacionado en la historia de Bolivia, no como en el colegio nos han indicado un poquito por etapas y fases que están separadas, como les decía. Entonces, su origen tiene en la Guerra del Pacífico. ¿Se acuerdan? Hace un momentito les decía, había dos grupos en el caso de la Guerra del Pacífico. Una vez terminada lo que era la batalla del Alto de la Alianza, va a haber un grupo llamado los pacifistas y el otro grupo llamado los guerreristas. De estos dos grupos nacen justamente los dos partidos políticos. Anótense entonces al ladito del Partido Conservador cuál había sido el origen. Los pacifistas. Les hago recuerdo un poquito del lema de los pacifistas. Ellos decían: una derrota es suficiente. Es decir, eran llamados pacifistas porque en realidad ya no querían continuar con el conflicto frente a Chile. Poco a poco este grupo político pacifista fue evolucionando hasta llamarse justamente el Partido Conservador. Y hace momentos atrás les comentaba, estaba Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, Mariano Baptista y Severo Fernández Alonso, eran todos ellos de esa misma línea, presidentes conservadores. Ahora, para que me entiendan un poquito mejor, ¿qué significa de conservador? Básicamente el que trata de hacer cambios, pero de forma lenta, paulatinamente, con calmita. No lo va a hacer de forma rápida, violenta, como si fuera una especie de revolución. Ahí está. Dada la indicación, vamos tomando nota. Entonces, el presidente de Bolivia en ese momento, hemos dicho, ahí está el nombre: Severo Fernández Alonso. Abogado de profesión, por si acaso.
Este presidente ha estado desde el año 1896 hasta el año 1899. 3 años va a estar en el gobierno justamente por la dificultad de la guerra civil. Como pueden ver, ahí está también anotado las Fuerzas Armadas y una élite económica. Quiero que vayan teniendo esto en cuenta. Tenía su centro de poder Severo Fernández Alonso en Chuquisaca, específicamente en la ciudad de Sucre. Entonces, ya saben muy bien, el conflicto de la guerra civil va a ser entre los del norte en La Paz y los del sur, Sucre. Entonces, fíjense, Severo Fernández Alonso, hemos dicho, es parte del Partido Conservador, no trata de hacer cambios, por tanto, su gobierno va a estar desde Sucre. Ahí está, entonces, ese es el detallito. Está relacionado muy fuertemente con las Fuerzas Armadas y con un grupo económico eh, específicamente minero. Entonces, no se vayan a olvidar, ese es el detallito ahorita, Severo Fernández Alonso, muy fuerte en ese punto. Siempre les indico a modo de que me entiendan de mejor modo, solamente para darles un ejemplo, acuérdense del gobierno de Yanine Áñez. En el caso de Yanine Áñez, muy fuertemente relacionada a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana. En el caso de alguna élite económica, también en Santa Cruz. Entonces, ese es el detallito un poquito para que vayan viendo el ambiente, cómo es que era en ese entonces. En cambio, en el caso del Partido Liberal, vayan tomando nota, tiene su origen en los guerreristas de la Guerra del Pacífico. Entonces, Partido Liberal igual a guerreristas pueden colocar. Y en el caso de los guerreristas también tenían una frase muy famosa, hemos dicho, continuar la guerra hasta las últimas consecuencias. O sea, querían continuar la guerra, pero al final de cuentas los pacifistas habían ganado. El líder del Partido Liberal, el coronel José Manuel Pando, fíjense. Coronel dice ahí, todos lo recordamos como general en realidad, porque en algún momento va a ser presidente de Bolivia con el grado de general. Pero en este caso, como era recién inicios de la política para él, simplemente era coronel José Manuel Pando. Un otro detalle interesante de Manuel Pando va a ser el caso de cuáles son los aliados más fuertes. Va a estar aliado con Pablo Zárate Vilca, que va a ser líder de los campesinos. No se olviden ese detallito, un personaje importante el de Pablo Zárate Vilca. Va a apoyar muchísimo en la guerra civil. Y tercer detalle, la paz. Es decir, el Partido Liberal tenía como base principal fuerte la paz. Incluso en las elecciones municipales de La Paz, en ese tiempo, se ha desarrollado justamente las elecciones y ganó el Partido Liberal aquí en La Paz. Por eso se hace fuerte aquí en esta ciudad, La Paz. Posteriormente, curiosamente y lamentablemente, Severo Fernández Alonso lo va a desconocer. No va a querer tener relaciones importantes con el municipio de La Paz. Va a haber disturbios, va a haber protestas y al final el presidente va a dictar incluso un estado de sitio. Vean un poquito el conflicto, cómo es que ha iniciado ya desde hace años previos a lo que va a ser la fecha de la guerra civil. Vamos detallando otro punto que también tiene que ver con la política en Bolivia. Vayan haciendo la capturita o simplemente anotando 1825, desde la creación de Bolivia hasta el año 1880, en el cual justamente se va a desarrollar esta guerra, fíjense, 1880. Estamos a casi 20 años de lo que va a ser el conflicto, 18 años en realidad. ¿Qué es lo que dice? El poder ejecutivo estaba donde el presidente estuviera. Ese es uno de los detalles importantes también a no olvidarnos. No existía exactamente y específicamente una sede de gobierno. Les voy dando una aclaración más. Hace momentos atrás hemos dicho la pelea de la guerra civil va a ser La Paz Sucre. Ahora les doy otro indicio. La pelea justamente va a ser por la sede de gobierno. Entonces, el poder ejecutivo estaba donde estaba el presidente. Si el presidente, por si acaso, era tarijeño, como en el caso de Narciso Campero, pues el poder ejecutivo, el presidente, va a estar en Tarija.
Si fuera Potosí, como en el caso de Gregorio Pacheco, va a ser en Potosí. En el caso de otros personajes como Severo Fernández Alonso, que es de nacimiento en Sucre, justamente la sede de gobierno va a estar ahí en Chuquisaca y específicamente coincide con la capital de Bolivia. No se vayan a olvidar ese detalle. Todo ese periodo, todos los años desde el nacimiento de Bolivia, constantemente se ha cambiado de eh, sede de gobierno, podemos decir así. Vamos con otro detalle que también me parece bien importante para que vean que no solamente la sede de gobierno específicamente tiene que ver con el poder ejecutivo, sino fíjense, el poder legislativo, dice, también estaba en diferentes lugares en Bolivia. Desde el nacimiento de Bolivia hasta el año 1900, incluso cuando termina la guerra civil, aún todavía va a estar cambiando constantemente el Congreso de Bolivia en diferentes lugares. Fíjense en Sucre 29 veces, para que tengan una idea. 20 veces, casi parecidas a las 29, por 9 le va ganando, 20 veces en La Paz, 7 veces en Oruro, solamente 2 veces en Cochabamba y una vez en Tapacarí. A los compañeros que son de esa área, tal vez de Tapacarí, o los que conocen el lugar, ahí estaba en algún momento en la historia de Bolivia el Congreso de Bolivia. Cuando hablamos del Poder Legislativo o el Congreso, ¿de qué estamos hablando específicamente? Los que deseen pueden anotarse entre paréntesis. Estamos hablando de senadores y diputados. Senadores y diputados. Es decir, los representantes a nivel nacional de Bolivia habían sabido cambiar de en diferentes lugares y en diferentes ciudades varias veces en la historia de Bolivia. No se olviden, no hay sede de gobierno, o por lo menos no hay una sede de gobierno estática, específica. Vamos con un otro aspecto que en este caso es más económico, ¿ya? Van a ir tomando nota, principalmente económico. El declive de la plata y el alza del estaño, dice. Vamos explicando un poquito el detalle, van a ir tomando nota, capturas, como siempre les digo. Vamos a aclarar simplemente este punto. Cuando Bolivia nace a la vida independiente, el poder económico o la base económica para Bolivia va a ser Potosí. ¿Qué encontramos en Potosí? Pues justamente el Cerro Rico. El Cerro Rico nutre a Bolivia económicamente. Y fíjense el detallito importante. La plata era lo más preciado en ese tiempo, desde la independencia, incluso desde antes de la independencia de Bolivia, hasta este tiempo de 1880, 81, 82 para adelante. Por eso pueden observar ahí un punto importante a un costadito del mapa, Potosí Sucre. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la riqueza del Cerro Rico de Potosí, la riqueza, las ganancias, van a llegar a alimentar Sucre, que es la capital histórica de Bolivia. Y como pueden ver en el dibujito del mapa, justamente Potosí y Sucre están muy cerca. Incluso hay un presidente que desarrollar la construcción del camino carretero para tener esa relación más importante, más sólida entre Potosí y Sucre. Entonces, no se vayan a olvidar ese primer detallito. Lamentablemente, para el caso de La Plata, cerca de lo que va a ser la guerra civil, a nivel internacional, la plata ha ido bajando de precio. Más y más constantemente. Es decir, en otras palabras, a nivel internacional, las industrias, las fábricas, empresas, países no querían tener plata, no les interesaba ya la plata. El mineral que estaba, entre comillas, de moda, va a ser el estaño, como están observando ahí, dice el declive de la plata y el alza del estaño, es decir, el estaño a nivel internacional va a subir el precio y no se encuentra estaño en Potosí. ¿Dónde se va a encontrar? Como dice ahí en la figura, en Oruro. Entonces, imagínense esto. Pasar de Oruro hacia Potosí, las ganancias del estaño y hacia Sucre es tanto complicado, incluso para poder exportarlo y demás. Lo más sencillo que se ha podido hacer es, como pueden ver, de Oruro
hacia La Paz. Entonces no se vayan a olvidar ese detallito, Oruro, La Paz. ¿Qué quiere decir esto? Que La Paz va a empezar a empoderarse económicamente más y más porque va a tener más ganancias sobre el estaño que está en Oruro. Y en el caso de Sucre, lamentablemente va a ir bajando económicamente. Ahí es el contraste en la pelea entre Sucre y La Paz. La Paz antes no podía quitarle ni siquiera la idea de ser capital o ser sede de gobierno, porque no podía, no tenía las condiciones económicas. Ahora que tiene más economía La Paz, es más sencillo poder arrebatarle la sede de gobierno a Sucre. Ahí está. Vamos con otro detalle importante. El, una primera fecha importante. Vayan tomando nota de esa fecha 6 de noviembre. Solamente eso vamos a tomar en cuenta, no el 14 de noviembre, solamente como información ese de 14 de noviembre. Ahí está la fotografía del coronel Pando también. Ahora sí, les voy explicando, espero que vayan tomando nota constantemente. 6 de noviembre, dice, del año 1898. Lamentablemente en La Paz va a haber un gran motín, es decir, una especie de cabildo, si quieren ustedes, una especie de asamblea en la cual se van a reunir diferentes movimientos y personalidades y van a pedir dos cosas importantes al poder central. ¿Cuál es el poder central? Ya hemos dicho, el presidente Severo Fernández Alonso. Al presidente Severo Fernández le van a pedir la paz, federalismo y sede de gobierno a La Paz. Ahí está. Estas dos cositas le va a pedir. Vamos a aclarar un poquito qué es el federalismo, para que no haya dudas más adelante. Un país federal o federalista significa simplemente que tiene, como ya sabemos nosotros, 9 departamentos, como estamos viendo en Bolivia, 9 regiones, pero cada una de las regiones tiene sus propias leyes. Eso es federalismo. Básicamente, el gobierno, si dicta una ley, no todos los departamentos aceptan esa ley, solamente los que deseen. Y los que no deseen aceptar esa ley, incluso pueden crear sus propias leyes. Ahí está. Eso es lo que se llama el federalismo. Y eso había estado pidiendo la ciudad de La Paz para ese tiempo de la guerra civil. Lo que en la actualidad más o menos está en la idea de Luis Fernando Camacho, ¿no ve? Hacer una especie de país federal y posiblemente desarrollar sus propias leyes. Como siempre les digo esto, entre paréntesis, lamentablemente la opción de Luis Fernando Camacho no se puede en la actualidad, a menos que se cambie la constitución política. Hay una parte, un artículo simplemente, el artículo número 1 de la Constitución que dice que Bolivia es unitario. Bolivia, en el contexto de la guerra civil, también era unitario. ¿Qué significa esto de unitario? Que cuando el gobierno central crea una ley, todos los departamentos tienen que aceptar la ley. Ese es un gobierno o un país unitario. Como siempre les digo, un ejemplito va a ser el caso de la ley Avelino Cignani, o la ley en contra del racismo, o la ley a favor de la no violencia contra las mujeres. Todo ese tipo de leyes, por ejemplo, los ha dictado la Asamblea Legislativa, el presidente lo ha promulgado y demás. Esa ley es aceptada a nivel nacional. Ese es un poquito el detalle que ha sucedido en la guerra civil. Entonces, volviendo al tema, La Paz ha tratado de hacer que Bolivia se vuelva federal y hacer sus propias leyes. Tratar de ser autónomo, en otras palabras. El segundo pedido y exigencia de La Paz va a ser sede de gobierno. Como ya habíamos visto en el antecedente específico, no hay sede de gobierno, entonces La Paz quiere tener la posibilidad de ser una ciudad específicamente que contenga al poder ejecutivo. Solamente se hablaba del poder ejecutivo, porque el presidente es del poder ejecutivo, simplemente. Listo. ¿Cuál es la respuesta del presidente Severo Fernández Alonso? Eso es lo que vamos a ver a continuación, fíjense. Ahí lo están observando ustedes. Severo Fernández Alonso va a dictar lo que se llama
La ley radicatoria. No se olviden de anotar y subrayarlo, ley radicatoria. Son dos fechas importantes las cuales estamos viendo ahí. 17 de noviembre, 19 de noviembre. Dos fechas importantes. Una va a ser la aprobación de la ley. Cuando decimos aprobación estamos hablando específicamente de que diputados y senadores han debatido sobre el caso de la ley radicatoria y lo han aceptado. Es el Congreso, diputados y senadores. Han aceptado esta ley. Fíjense lo que sucede en el caso del 19 de noviembre, 2 días después. El presidente Severo Fernández Alonso promulga la ley. En el caso de la promulgación, ¿qué significa eso? Simplemente tener el documento original de la ley y al final de todo el documento original hay un lugar, un espacio vacío en el cual el presidente tiene que estampar su firma y con eso queda legalizado el documento. Entonces, fíjense el detallito, el presidente no solamente ha observado la aceptación del Congreso, sino que él mismo ha aceptado esta ley que los diputados senadores ya ven. Ahora, ¿en qué consiste la ley radicatoria? Para entender mejor, hay que entender este detalle para poder entender la respuesta del presidente contra los paseos. Porque esto va a ser contra. Primer punto, número uno, anótense, dos partes tiene la ley radicatoria, lo que nos interesa a nosotros, dos partes importantes. El número uno, nótense, dice, Sucre es la capital de Bolivia. Eso ya todos sabemos. Vayan tomando nota, Sucre es la capital de Bolivia. ¿Qué está diciendo la ley? Está ratificando aquello que ya todos los bolivianos sabemos, que Sucre es la capital histórica de Bolivia. Eso ya lo sabíamos desde antes. ¿Cuál es el detalle importante? Como les vuelvo a repetir, lo está volviendo una ley. Y una ley no es fácil de borrarla. Por eso es que está ratificándose ahí. En cambio, el segundo punto es más importante para los paseños. Número dos, anótense. La única sede de gobierno es Sucre. Ahí está, anótense. La única sede de gobierno es Sucre. Como siempre les digo, ahí está. Es una bofetada contra los paseños. Los paseños intentando ser sede de gobierno y el Congreso de Bolivia y el presidente de Bolivia les está diciendo que nunca van a llegar a ser sede de gobierno. ¿Por qué? Porque hay una ley aprobada que dice que Sucre es la sede de gobierno de Bolivia. A partir de ese momento, ¿qué es lo que va a suceder? La respuesta de los paseños, anótense. 12 de diciembre del año 1898. La Junta Federal de Gobierno en La Paz. Se han organizado los de la Junta Federal, punto central en La Paz. Van a organizar el ejército, ahorita les digo por qué, van a organizar también a la policía boliviana, van a organizar la parte política para resistir al gobierno de Severo Fernández Alonso. Lo que estamos viendo acá, Junta Federal de Gobierno, significa que está formándose un gobierno alterno al del presidente Severo Fernández Alonso. Todos lo reconocen como presidente allá en Sucre, pero lamentablemente en La Paz están tratando simplemente de no aceptarlo como presidente. En la fotografía podemos observar varios personajes, quiero que vayan tomando nota sobre ese detalle. El primero es José Manuel Pando. José Manuel Pando, ya hemos dicho, líder del Partido Liberal, pero un detalle que hay que recalcarlo es coronel del Ejército de Bolivia. Es decir, es uno de los líderes que va a dirigir al Ejército de La Paz frente a los chuquisaqueños.
El otro personaje importante, no se van a olvidar de anotarlo, ahí está también, Serapio Reyes Ortiz. En el caso de Serapio Reyes Ortiz, era prefecto de La Paz. En este caso no se vayan a olvidar también, va a haber un terremoto político. Es impresionante lo que pasó. Serapio Reyes Ortiz es prefecto de La Paz, es decir, para que me entiendan mejor, gobernador de La Paz. En calidad de gobernador, en realidad, en ese momento no existía eso de elecciones para gobernador. Para las alcaldías sí, para presidente sí, pero para el caso de un prefecto no existía aún las elecciones. Entonces, ¿qué es lo interesante? ¿Quién coloca a un prefecto en La Paz? O en Oruro, o en Santa Cruz. El presidente de Bolivia. Entonces, fíjense, Severo Fernández Alonso había colocado a Serapio Reyes Ortiz como prefecto de La Paz, pero al final de cuentas el prefecto se da la vuelta en contra del presidente y a partir de ese momento, literalmente, como les había dicho, políticamente va a estar con un sismo aquí en La Paz. Vamos con un tercer detalle, Macario Pinilla, un tercer personaje importante. ¿Quién es Macario Pinilla? Macario Pinilla es ministro de Instrucción de Severo Fernández Alonso. Ministro de Instrucción. Así, entre paréntesis, pueden colocar ministro de Educación, para que se entienda mejor. ¿Qué es lo que pasó con Macario Pinilla? Aquí en La Paz, por ejemplo, hay un pasaje que tiene su nombre. En honor a él se le ha colocado ese nombrecito, Macario Pinilla. Un detalle interesante, esta persona había estado en Sucre justo cuando se estaba desarrollando la aprobación y la promulgación de la ley radicatoria. Lo que hace Macario Pinilla básicamente es renunciar a ser ministro, viajar a La Paz y unirse a la Junta Federal de Gobierno aquí en La Paz. Imagínense eso, un ministro renunciando y, entre comillas, traicionando al presidente Severo Fernández Alonso. Usualmente los ministros son los mejores amigos del presidente, entonces fíjense qué fuerte ha estado ese detallito de que el prefecto y el ministro se van en contra del presidente. Ahora sí, vamos con el detalle, anoten como subtítulo, desarrollo de la guerra civil, o como dice ahí, la guerra civil en Bolivia directamente, ¿no? Desarrollo de la guerra civil. Desarrollo de la guerra civil. Todo lo que ya habíamos visto, básicamente son los antecedentes de lo que es la guerra civil. Se ha ido formulando todo ese tipo de problemas políticos al interior de lo que va a ser La Paz y Chuquisaca. Y ahora a continuación vamos a ir viendo específicamente cuáles son los combates. Básicamente son dos. ¿Sí? 2 a 3, vamos a decir, 2 o 3 detallitos que me interesa destacar de la guerra civil. Un primer detalle, antes de comenzar con las batallas, políticamente, ¿cómo se ha organizado Bolivia? Es decir, una vez que todo Bolivia sabía que La Paz estaba exigiendo ser de gobierno y en Chuquisaca, con el apoyo de los chuquisaqueños, el presidente Severo Fernández Alonso sacó esta ley radicatoria, ¿qué departamentos apoyan a La Paz y qué departamentos a Chuquisaca? Vayan tomando nota de este detalle. A La Paz lo apoyan Oruro, Potosí y Cochabamba. Les vuelvo a repetir, La Paz tiene apoyo de Oruro, de Potosí y de Cochabamba. 3 departamentos que están a favor de La Paz para que pueda ser sede de gobierno. En cambio, en el caso de Sucre o de Chuquisaca, si quieren, se queda completamente solo. No hay ningún departamento que va a apoyar a Chuquisaca. Otro detalle interesante, los demás departamentos, Santa Cruz, Tarija y demás, son departamentos neutrales. Ustedes ya saben qué significa neutralidad, que no están a favor, que no están en contra de ninguno de los dos bandos, no va a estar a favor ni en contra.
Listo, ese es un poquito el contexto. Ahora sí, vamos con el detalle. Como se ha formado una Junta Federal de Gobierno aquí en La Paz, hemos dicho es el reconocimiento de un nuevo gobierno aquí en La Paz, entre comillas, no vamos a especificar de que fue así, entre comillas, hubo dos gobiernos en ese momento, uno en Sucre, del de Severo Fernández Alonso, y el otro, el de La Paz, bajo el coronel Pando de alguna manera. Entonces, la decisión del presidente Severo Fernández Alonso es marchar con el ejército boliviano, específicamente con las tropas de Chuquisaca, con los regimientos de Chuquisaca, hacia La Paz. ¿Para qué? Simplemente para aniquilar, borrar a la Junta Federal de Gobierno y nuevamente dominar a La Paz porque se había estado levantando en contra del gobierno central. ¿Quiénes son los regimientos que van a estar a favor del presidente Severo Fernández Alonso? Anótense: Bolívar, el regimiento Junín, como la batalla de Junín, ¿no ve? Regimiento Junín, y los húsares, con H se escribe por si acaso, H es acento en la U, húsares, y más voluntarios, ¿no ve? Sociedad civil que se va a pegar al pedido de que La Paz deje de exigir ese tipo de cosas, y entonces va a haber todo un grupo, 3 escuadrones específicos que van a llegar hasta el departamento de La Paz. Fíjense, no es La Paz que está invadiendo Chuquisaca o alguna cosa así, es Chuquisaca a la cabeza del presidente que está ingresando hacia La Paz para tratar de derrotar a los que se están intentando rebelar frente al gobierno central. Listo, vamos a detallar un primer punto. 24 de enero del año 1899. 24 de enero del año 1899, como dice ahí, combate de primer crucero. Anótense entonces, así se conoce a la primera batalla dentro de lo que va a ser la guerra civil. Combate de primer crucero. ¿Dónde queda? Como dice ahí, en Cosmini. Los que no son de La Paz, ahí está un poquito el detalle. El lugar específico se llama Chacoma, donde cruzan los caminos al Uribay y a Yoayo. Anótense los datos. Cerca de lo que es la localidad de Ayoayo, no se van a olvidar, cerca de Ayoayo, ahí se había desarrollado esta pelea. Fíjense, para aclararles un poquito, ahí están viendo la imagen justamente, un poquito agrandándolo, no sé si se nota ahí, está Viacha, ahí donde las flechas en oscuro están, Viacha, luego dice Chacoma, está Calamarca, está Ayoayo, Sica, es decir, en ese sectorcito se había desarrollado justamente la primera batalla o el primer combate de crucero. ¿Quiénes se enfrentan? Pues ya sabemos, ¿no? Los regimientos hemos dicho, de Chuquisaca con el regimiento de La Paz. Y el caso importante es que los paseños derrotan a los chuquisaqueños. No se vayan a olvidar para nada, son los chuquisaqueños que son derrotados en el combate de primer crucero. No se olviden esa fecha, 24 de enero del año 1899. 24 de enero. Más adelante les voy detallando qué pasó en Ayoayo. Por eso es que les decía, es de suma importancia esa localidad. Se va a desarrollar otras pequeñas escaramuzas, pero el combate final principal va a ser 10 de abril. Mientras van anotándolo, imagínense esto, los regimientos de Sucre, de Chuquisaca, estaban muy cerca de lo que va a ser La Paz. Se desarrolla el combate, los paseños vencen, y ahora los chuquisacos no pueden continuar con la batalla o la guerra hasta ese punto, van a tener que retroceder hasta lo que va a ser Oruro. El combate de segundo crucero se desarrolla entonces en Oruro. Específicamente, ¿en qué lugar? En Paria. Paria. Ya habíamos dicho que es Paria. Es la localidad, la primera localidad fundada en territorio boliviano.
Entonces no se vayan a olvidar, Paria es la localidad. Siempre les digo, los que son de Oruro deben conocerlo. Específicamente la localidad sigue existiendo, está al noreste de Oruro, de la ciudad de Oruro. Por lo menos es lo que dice ahí el mapita para poder entender. Ahí está. El combate de segundo crucero entonces se desarrolla ahí en esa localidad. Y lo más interesante de todo esto, aparte del choque entre paseños y chuquisaqueños, lo más importante va a ser el caso de que se van a encontrar el presidente Severo Fernández Alonso y el coronel Pando. Los dos se encuentran, combaten y el vencedor, el coronel Pando. José Manuel Pando va a ser el presidente de Bolivia. Sí, José Manuel Pando, el nuevo presidente de Bolivia. ¿Por qué simplemente el presidente Severo Fernández Alonso, les decía, había sido derrotado en la batalla y ese mismo día renuncia? No se vayan a olvidar, ese mismo día del 10 de abril del segundo crucero, Severo Fernández Alonso renuncia a la presidencia de Bolivia porque ha sido derrotado ya definitivamente y va a huir a la Argentina. Se va a escapar a la Argentina, no hay gobierno y el presidente José Manuel Pando es el que desarrolla el nuevo gobierno. Listo. Así termina la guerra civil, compañeros. Como les decía, son dos combates principales en los cuales se ha desarrollado todo esto, muy simplificado, pero ahí está, eso es la guerra civil, paseños y chuquisaqueños, el norte y el sur. Vamos a especificar otro detalle importante, les decía, no solamente hay dos batallas, sino hay algunos detallitos más, les decía. Anótense como subtítulo Pablo Zárate Vilca. Pablo Zárate Vilca. Conocido también en la historia como el temible Vilca. Ahora sí, vamos a detallar algunos datos de este personaje. Hemos dicho líder de los campesinos, va a ser aliado del coronel Pando, va a estar justamente en las batallas de primer y de segundo crucero, pero específicamente vamos a resaltar el de primer crucero. Fíjense ahí, dice la fecha, una primera fecha acerca de Pablo Zárate Vilca, 24 de enero de 1899. ¿Qué es lo que recordamos el 24 de enero de ese año? Hemos indicado el combate de primer crucero justo ese día. ¿Dónde se ha desarrollado? En Chacoma, hemos dicho. Va a escaparse el regimiento de Chuquisaca una vez derrotado ahí, de Chacoma, de Cosmini, hasta lo que va a ser Ayoayo. Hasta ese punto, entonces, habían escapado los regimientos o el regimiento de Chuquisaca. No se olviden, se escaparon a Ayoayo. Ahora, en la parte superior del 24 de enero dice la masacre de Ayoayo. Justamente hacemos referencia a eso. Pablo Zárate Vilca, siendo aliado de los paseños, líder de los campesinos, lo que él va a ejecutar es una masacre literal al regimiento vencido ya de Chuquisaca. Les voy contando, como siempre les digo a varios compañeros, perdón por lo que les voy a contar, pero las reseñas son de esa manera. Eso es lo que ha pasado aquí en la historia de Bolivia. Pablo Zárate Vilca va a comandar a un grupo más o menos de 100 campesinos hacia la localidad de Ayoayo. En Ayoayo estaban los soldados, los sobrevivientes de la batalla, los del regimiento de Chuquisaca. Habían llegado a lo que va a ser la iglesia católica de Ayoayo, ingresan a la iglesia católica de Ayoayo y ahí van a estar descansando. Van a estar descansando y los campesinos, como les decía, a la cabeza de Pablo Zárate Vilca o a las órdenes de Pablo Zárate Vilca, ingresan a Ayoayo
y lo primero que va a desarrollarse va a ser llegar a la iglesia. Lamentablemente los campesinos están ebrios, ingresan a la localidad gritando, silbando, haciendo todo tipo de ruidos, abren las puertas de la iglesia católica y lo que van a encontrar son a los soldados ahí descansando. Literal, masacre, perdón por lo que les voy a contar. Les toman, los golpean, les parten el pecho, les sacan el corazón y se lo comen. Así son las reseñas de lo que sucedió en la guerra civil. Si muchos no sabían, ahí está. Esa es la historia de lo que ha sido la guerra civil en Bolivia. En cualquier página de internet lo pueden buscar, las reseñas acerca de lo que va a ser las masacres de Pablo Zarate Vilca. Está explícito, hay reseñas explícitas, testimonios de diferentes sobrevivientes, qué es lo que había sucedido. Han ido los campesinos con picotas, imagínense lo que habrá pasado. Han tenido o han querido escaparse muchos, se dice, de la Iglesia Católica. Lo primero que han hecho los campesinos es agarrarlos, es cortarles las manos, cortarles los pies. Imagínense cómo habrán sufrido los soldados de Chuquisaca. A muchos los han colgado en la Iglesia Católica misma. E incluso en las reseñas se dice que ha habido niños que estaban juntamente con un sargento. El motivo no sé exactamente, específicamente por qué estaban dos niños con un sargento. Y el problema ha sido que al final de cuentas no se tiene rastro siquiera de los niños. Entonces uno puede tomarla, verla, volar la imaginación y saber que posiblemente han desaparecido en condiciones muy, muy tremendas. Listo, ese es el primer detalle de la masacre de Ayo Ayo. Como pueden observar, hay una segunda masacre. Anótense la siguiente fecha, 1 de marzo del año 1899. 1 de marzo de 1899. Yo sé que muchos ya la han sacado capturitas, ¿está bien? La masacre de Moza. ¿Dónde queda Moza? Por decir así, de camino hacia lo que va a ser Oruro, más o menos para tener una idea de La Paz hacia Oruro. Entonces, ahí se había desarrollado justamente la masacre de Moza. 1 de marzo, no hay combate. Como hemos visto, el combate del segundo crucero va a ser recién en abril. Entonces, en marzo simplemente están con la idea de hacer guardia en todo el territorio, todo el terreno de lo que va a ser La Paz, para que los regimientos de Chuquisaca no puedan ingresar justamente al departamento. Lo más desastroso ha sido esto, que Pablo Zarate Vilca, siendo aliado de los paseños, les hizo lo mismo a los paseños. Eso es lo más impresionante. Es decir, se dice que había sido una persona que podía engañar a las personas con astucia. Entonces, lo que va a hacer Pablo Zarate Vilca es decirles ese 1 de marzo a los soldados paseños, dejen sus armas acá y nosotros simplemente vamos a beber y vamos a comer. Entonces habían preparado un platillo, se habían preparado bebida para los soldados de La Paz y simplemente habían dejado las armas los soldados paseños y habían empezado a degustar y a beber a tal punto de que ya estaban ebrios por la tarde los paseños, los campesinos no estaban tan ebrios y al final de cuentas se repite la misma historia de Ayo Ayo en lo que va a ser Moosa. Una masacre total contra sus mismos aliados. ¿Qué significa esto? Que en realidad Pablo Zarate Vilca, que al final de cuentas no era aliado de los paseños. En realidad lo que va a suceder es que simplemente está tratando de incorporar, por decir así, a los campesinos a la vida política. Se cree incluso, se dice incluso, mejor dicho, que Pablo Zarate Vilca quería ser presidente de Bolivia, para que vean cuál era la condición de ser aliado. Entonces, Pablo Zarate Vilca tenía esas ideas. Ahora, como siempre les cuento, no es justificativo, no se puede justificar este detalle de asesinar en masacres a chuquisaqueños y paseños, pero para poder entender la condición y el contexto en el cual han vivido los campesinos, ahí les aclaro un poquito. Imagínense después de lo que ha sido
la toma de España en América, es decir, la conquista española, los indígenas lamentablemente no tienen prioridad, son esclavos al inicio, posteriormente van a ser más o menos libres, pero como siervos, es decir, forzados a que trabajen en diferentes trabajos como la mitad, los obrajes y demás. Y al final de cuentas, cuando se funda Bolivia, estos indígenas llegan a ser campesinos, pero siguen siendo personas de segunda clase. No llegan a alcanzar la prioridad de personas, por decir así, dentro del territorio nuevo, la República de Bolivia. Entonces, todo ese rencor, toda esa rabia concentrada de siglos de dominación, de conquista, y siendo la República de Bolivia un país nuevo, y siendo los campesinos siguen sojuzgados, al final de cuentas, eso parece que simplemente explotó en la guerra civil y se dejó ver todo ese detalle. No es justificativo, les vuelvo a repetir, de las masacres, pero nos ayuda a entender un poquito el por qué se ha desarrollado. ¿Qué pasó con Pablo Zárate Vilca? Como habíamos dicho, el nuevo presidente va a ser José Manuel Pando. Lo primero que va a hacer José Manuel Pando es arrestar a Pablo Zárate Vilca, a su aliado. Después de haber hecho tremenda cosa contra los paseños, pues se lo arresta. ¿Dónde lo van a llevar? A la cárcel de Oruro. Ahí va a estar entonces Pablo Zárate Vilca, en Oruro, en la cárcel de Oruro. Desde el año 1899, cuando termina la guerra civil, hasta el año 1903, es que Pablo Zárate Vilca va a estar ahí en la cárcel de Oruro. Les vuelvo a repetir, de 1899 hasta el año 1903. En 1903 hay un motín al interior de la cárcel, en Oruro, perdón, y lo que va a suceder es que Pablo Zárate Vilca va a poder huir en medio de todo lo que es el amotinamiento, huye Pablo Zárate Vilca y va a ir a vivir a diferentes localidades del altiplano boliviano, el paseño específicamente. Va a ir de localidad en localidad, de pueblito en pueblito, tratando de huir y que los militares y policías del presidente José Manuel Pando no lo puedan tomar nuevamente preso. Le va a durar muy poco, fíjense, se escapó en 1903, dijimos, y en el año 1904 es capturado nuevamente. Captura. Posteriormente va a estar todavía en la cárcel y fíjense el detallito, ahí está anotado, en el año 1905 el temible Vilca es asesinado en la hondonada de Chuyunquil. ¿Dónde queda este lugar? Simplemente les puedo dar como ubicación general del camino de Oruro hacia lo que va a ser La Paz. Vuelvo a repetir, de camino desde la ciudad de Oruro, donde estaba la cárcel, hacia el camino que va a conectar a la ciudad de La Paz, en algún momento simplemente lo asesina. Les voy dando aclaraciones sobre el caso. En el documental de Carlos Mesa, por ejemplo, se especifica un poquito este detalle. La historia oficial que tenemos nosotros es que Pablo Zárate Vilca había estado amarrado, lo estaban llevando los dos custodios, dos policías si quieren ustedes, dos custodios, y Pablo Zárate Vilca se dice que no se sabe por qué y cómo, de qué motivos se había desatado, empezó a correr, es decir, para huir, y lamentablemente los custodios no pudieron hacer otra cosa que tener que dispararles porque era la orden. Le dispararon y de esa manera falleció. Fíjense, Pablo Zárate murió de esa manera. Esa es la historia oficial, les vuelvo a repetir. Es la historia oficial, la más conocida, que simplemente quiso escapar y lo han tomado, lo han tenido que disparar. Pero en el documental de Carlos Mesa mismo dice, mismo Carlos Mesa, que es historiador, ustedes saben, él dice que parece que no fue así. Más bien parece que en realidad la intención era sí o sí hacer desaparecer a Pablo Zárate Vilca, es decir, asesinarlo. Y se cree en realidad que las órdenes
las ha dado el presidente José Manuel Pando. Él posiblemente ya les había dicho al gobernador de la cárcel, el gobernador de la cárcel a los custodios, de que sí o sí tiene que desaparecer Pablo Sarabia. Por lo menos esa es la hipótesis que maneja Carlos Mesa en sus documentales. Ahí está, compañeros. De esa manera es que Pablo Sartevilca, en el año 1905, fallece, como consecuencia de lo que va a ser la guerra civil. Anótense, hay varios aspectos importantes. El primero, la paz vence la guerra civil en Bolivia. Una vez que la paz vence, ¿qué quiere decir esto? Que la paz se vuelve sede de gobierno. Sede de gobierno. El segundo detallito es el caso de el federalismo. No va a existir el federalismo en Bolivia. ¿Cómo entendemos esta situación? Facilito, hace rato les decía que es un país unitario, que toditos los departamentos obedecen lo que el presidente o el gobierno dice. En el caso del federalismo es que cada uno de los departamentos tiene su propio tipo de leyes y gobierno. Entonces imagínense, La Paz venció. Ahora La Paz es el que tiene el poder central de Bolivia. Si se acaba en el federalismo, pues Chuquisaca se hace a un lado, el departamento de Santa Cruz, si quiere, también se hace a un lado, Beni, Potosí, Cochabamba, etc. Y La Paz, al final de cuentas, pierde poder. Entonces, por ese motivo es que parece ser que el presidente José Manuel Pando simplemente no va a dar posibilidad al federalismo y Bolivia va a ser gobernada desde La Paz por el presidente nuevo que va a ser José Manuel Pando. El 10 de abril, como habíamos dicho, para recordar un poquito, 10 de abril del año 1899, el combate del segundo crucero, ahí renunció el presidente Severo Fernández Alonso, se escapó a la Argentina. No pasa ni un mes entero y va a iniciar el 3 de mayo la guerra del Acre. Entonces, el tema que mañana vamos a ir viendo, compañeros, no se olviden, muy poquito tiempo, apenas ni un mes, como les digo, 3 de mayo va a ser el inicio de lo que va a ser la guerra del Acre en Bolivia. Entonces, compañeros, hasta acá hemos ido observando este detallito. Simplemente les pido que vayan estudiando constantemente, compañeros, y el día de mañana continuamos. Bendiciones.